bendecirte y exaltarte. Gracias porque has sido bueno y has sido fiel a tu palabra, y cada promesa ya es una realidad en Cristo Jesús. Gracias por la vida y la oportunidad de poder expresarte a través de todo lo que somos, poder expresarte esta humanidad a través de tu palabra. Gracias te damos, Jesús, porque tu gracia maravillosa nos ha ayudado, nos ha protegido, nos ha cuidado, y ya nos diste todas las cosas en esa cruz, en ese sacrificio perfecto, completo, en el consumado es. Ya tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, ya se nos han sido dadas, y por eso estamos agradecidos contigo por la vida, por la oportunidad de poder vivir, de ser sanos por tus heridas, de tener órganos vivos llenos de la vida de Cristo para poder predicarte, Señor, y poder ser luz donde quiera que estemos, en medio de este mundo que está en tinieblas. En el nombre de Jesús hoy declaramos espíritu, sabiduría y de revelación abundantemente, para que sean iluminados nuestros ojos del entendimiento, nuestra mente sea iluminada, y puedan caer vendas de religiosidad, de legalismo. Todo aquello que está atando al pueblo de Dios pueda caer en el nombre de Jesús, y podamos edificar a tu cuerpo, Señor, a tus hijos, a tu pueblo. Podamos edificarlos para que ellos puedan ser aquellos que sean formados a través de tu palabra, y tú seas formado en ellos cada vez más, para que ellos puedan expresar el Cristo que habita, puedan expresarte a ti, y tú puedas expresarte a través de ellos, en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad de edificar, Señor, a naciones, ciudades, pueblos de cualquier país, de cualquier ciudad de habla hispana. Gracias por esa oportunidad que nos das, que nos das en este día, Señor, en esta noche especialmente. Gracias, Señor, por la vida y por todo lo que nos has dado, por todo lo que eres y lo que has sido y lo que has hecho por nosotros, Jesús. Gracias por justificarnos, salvarnos, rescatarnos de un mundo de tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y el honor, y creemos en el nombre de Jesús que somos árboles de justicia plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo, nuestra hoja no cae, todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Gracias por habitar en nosotros, por posicionarnos en los lugares celestiales sentados juntamente contigo, Jesús. Gracias, gracias por esa oportunidad, Jesús. Gracias por el consumado y por la obra completa y terminada tuya. En el nombre de Jesús, todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con la palabra del Señor, y vamos a dar la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, que nos ven de las distintas ciudades, países de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, del continente europeo, de España, y de cualquier ciudad, país, continente, pueblo, nación donde nos están viendo de habla hispana. Le damos la más cordial bienvenida, ya sea los que nos van a ver de manera directa o diferida, en este tiempo y en todo tiempo, en el nombre de Jesús, a través de nuestras páginas de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco, así como también en nuestra página YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. Ok, pues continuamos con el tema que se llama la cena del Señor bajo la gracia o bajo el nuevo pacto. Okay. Es un tema tan trascendental para cada, así, y ha sido un tema tan trascendental para mí. No es más que poder ejercer fe en la obra consumada de Jesús. Esa es la conclusión final del tema de la cena del Señor bajo la gracia. Para ello vamos a la primera carta a los Corintios 11:23, vamos a leer al 26, por favor. Dice el apóstol Pablo así: en el nombre de Jesús, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comas este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Entonces importante entender que el tema de la cena del Señor
no es más que un acto de fe que celebramos en este tiempo como Iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, lo cual conlleva obviamente a beneficios, porque estamos principalmente recordando el pacto eterno. Segundo, estamos recordando el pacto eterno manifestado a través de Cristo Jesús hace aproximadamente 2022 años. Estamos también reconociendo y entendiendo el consumado es la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Por obviedad, el que conoce la obra concluida de Jesús en la cruz ya no anda ahorita tratando de recibir algo o tratando de querer pedirle a Dios por algo que ya se nos dio, si entendemos la obra perfecta y consumada. Hay una gran diferencia entre los que creen todavía o predican un evangelio futurista, donde le están pidiendo a Dios que los sane en futuro, donde están pidiéndole a Dios que los bendiga en futuro, donde están pidiéndole a Dios que pueda darles algo que ya les dio en la cruz del Calvario. Ahí dijo Jesús: consumado es, concluido está, terminado está. Todas las profecías del antiguo pacto y del Antiguo Testamento que estaban proyectadas y enfocadas a Jesús se cumplieron en la cruz del Calvario. ¿Sí sabía? Impresionante que en Jesucristo se cumplió toda profecía que existía. Estaba escuchando un predicador en este mes que dijo que cada parte, no sé si explicó como 20 profecías o un poquito más, creo, si más no recuerdo, un poquito menos, que desde el hecho que iba a ser vendido él por 30 monedas de plata, desde el hecho también de que iba a tener como discípulos pescadores, todo eso ya estaba desde el Antiguo Pacto y Antiguo Testamento, y todas las profecías tuvieron su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Entonces, desde el más mínimo detalle, desde que estaba en la cruz y dijo: Dios mío, ¿por qué me he desamparado?, ya estaba en el Salmo 22. Usted se lo encuentra que el Espíritu de Cristo ya estaba a través de los profetas explicando los padecimientos de Cristo en la cruz. Y es maravilloso poder entender que toda profecía se cumplió en la cruz del Calvario. Por eso todas las cosas, dice el apóstol Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad ya se nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, cuando hablamos de la cena del Señor, no es más que, como dice en el 11:26 de la carta a los Corintios: todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y tanto cuando tomó el pan, que era un pan no leudado, como cuando tomó la copa que representaba la sangre de Jesucristo, dada por nosotros en la cruz del Calvario, esas dos cosas, cada una de las cosas, dijo Jesús, háganlo, pero dijo: háganlo siempre en memoria de mí. Es decir, estamos recordando el pacto, y eso significa que estamos ejerciendo fe en la obra consumada y terminada de Cristo Jesús en la cruz. Es decir, en la cruz dice que llevó nuestras enfermedades a través de esas heridas. Por consecuencia, cuando celebramos la cena del Señor, ¿qué cree que trae como manifestación? Sanidad a nuestros cuerpos, porque estamos ejerciendo fe en algo que ya fue terminado, concluido. No le estamos pidiendo a Dios que nos sane, porque ya nos sanó en Cristo Jesús por sus heridas. Asimismo, en el área de la prosperidad económica, financiera, también estamos creyendo que Él se hizo pobre para que fuésemos ricos en la cruz. Ahí le cayó toda maldición de pobreza. Por consecuencia, cada vez que nosotros celebramos este acontecimiento, tomamos la cena del Señor, siempre es para recordar y hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, es decir, algo que ya está concluido y terminado. Y eso hace una gran diferencia entre el evangelio futurista, que dice que vamos a recibir, que vamos a tener, que se nos va a dar, cuando ya se nos dio todo de acuerdo a su palabra, ya se nos dio todo en Cristo Jesús. Entonces, celebrar la cena del Señor no es más que ejercer un acto de fe. Es un acto de fe propiamente, entendiendo lo que fue consumado ya en la cruz del Calvario, fue terminado, concluido, por lo cual trae a manifestación
muchísimas cosas que en cierta manera, cuando creíamos en un evangelio futurista, pues muchas cosas no se manifestaban, se retrasaban, estaban atoradas por ahí. Pero ahora en Cristo Jesús, y entendiendo que ya se nos fue proveído todo y toda maldición le cayó a Él para que la bendición se nos fuese dada ya en la cruz, y toda bendición ya fue depositada en nosotros, como dice Filemón 1:6, todo el bien ha sido depositado en nosotros. Entonces eso trae manifestación y a agilizar los tiempos en todas las áreas de nuestra vida, ¿ok? Muy bien, entonces en Éxodo 12 vamos a ver un poquito, ya lo vimos, pero el antecedente una de las formas en que se celebraba la cena del Señor, Éxodo capítulo 12, de la manera en que se lo tenía uno, que ellos celebraron la primer Pascua, el pueblo judío sacrificó corderos que representaban a Jesús, derramó sangre, corderos que representaban la sangre de Cristo, corderos fueron quemados que representaban a Jesús. Ahora la idea es dónde fue quemado Jesús. Tiene todo eso un simbolismo, obviamente, que ya estaba ahí como sombras, tipos y figuras de Cristo. Dios ya le mostraba a Israel, ¿ok? Dice el 18, Éxodo 12, 18: en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la noche. ¿Ok? Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación. ¿Qué significa ser cortado? Pues va a ser muerto, ¿no? Lo dice el 20, fue una recomendación muy importante: ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Entonces, la manera en que ellos tenían o celebraron la primer Pascua, que es el sacrificio de corderos, una de las cosas tan importantes, por lo menos, que le dio Dios a Moisés, era que pudieran comerse el cordero, porque el cordero que hacían lo sacrificaban, derramaban su sangre y concluían con un cordero asado en fuego, pero el cordero se lo tenían que comer. La manera en que se lo comían también era acompañado de panes sin levadura. Ahora en el nuevo pacto, pues ¿qué representa panes sin levadura? Es importante entenderlo. Dijo el apóstol Pablo, no terminé de leer un poquito más el versículo del 27 en adelante, pero el 27 en adelante dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, 27 en adelante, dice que podemos celebrar o podemos tomar la cena del Señor indignamente cuando nosotros estamos en ciertas circunstancias. Principalmente lo que se nos quiere decir es que no tenemos conocimiento de lo que el Cordero hizo por nosotros. De tal forma que celebrar la cena indignamente significa, dice Pablo, que nos debemos de probar a nosotros mismos, no para ver si estamos en pecado, sino debemos de probarnos a nosotros mismos si realmente conocemos lo que Cristo hizo en la cruz. Si conocemos lo que Cristo hizo en la cruz, es decir, que ahí se nos fueron perdonados los pecados, que ahí fuimos justificados, declarados justos delante de Dios, que ahí fuimos básicamente recreados, porque fuimos recreados después de la cruz. Recreados, ¿qué significa? Se nos depositó un nuevo espíritu en nosotros. Somos una nueva creación. Si lo entendemos, más que hijos perdonados, ¿sabe lo que somos? Somos hijos recreados. Porque no somos pecadores perdonados, sino ahora somos hijos recreados con la naturaleza de Dios en nuestro interior, en el espíritu humano, en lo que somos. Entonces, cuando celebramos la cena, no vamos a ir a esos textos todavía. Primera carta a los Corintios 11 del 27 en adelante, dice que pruébese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa. Y luego dice Pablo, hay muchos enfermos y debilitados a causa de que celebran la cena principalmente sin discernir el cuerpo de Cristo.
Sin discernir el cuerpo de Cristo significa sin entender lo que pasó con el Cordero, o sea, la obra consumada, concluida y terminada de Cristo. ¿Okay? Entonces, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque si celebra alguien la cena sin entender lo que pasó con el Cordero, o sea, ¿qué hizo Cristo en la cruz? ¿Qué conquistó por nosotros? ¿Qué nos perdonó? ¿Qué hizo por nosotros? Nos recreó, nos hizo, literalmente Él nos hizo espíritus renacidos, con la naturaleza divina, templos del Espíritu Santo, no nada más perdonados, sino hechos justos. ¿Qué significa la justicia de Dios en Cristo Jesús? La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, antes de continuar con Éxodo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, 5:21, al que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa ser hechos justicia de Dios en Cristo? Hay otra Biblia, me gusta mucho una traducción, no sé si es la Nueva Versión Internacional. Dice: el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Fíjese, la Nueva Versión Internacional, segunda carta a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios en Cristo Jesús? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa que nosotros fuimos justicia de Dios en él? Bueno, principalmente lo que significa es que delante de Dios se cumplió el requerimiento que había para, por ejemplo, los que vivían bajo la ley. ¿Cómo o de qué manera ellos eran justicia de Dios? ¿O de qué manera alcanzaban la justicia de Dios? Es decir, justicia de Dios, ¿qué significa? Bueno, principalmente significa que para con Dios nosotros no tenemos ya ninguna deuda. No somos deudores. Eso significa que somos justos. En el nuevo pacto, ¿qué significa justos? Que somos perfectos, sin mancha, sin ninguna tacha por lo cual se nos pueda condenar a nosotros. Eso significa justicia de Dios. Delante de Dios, justicia de Dios en Cristo Jesús significa, o justicia de Dios en él, significa que delante de Dios nos podemos presentar nosotros como alguien que no hemos cometido ni un solo error ni un solo pecado, porque al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Hubo un cordero sustituto que nos declaró justos, porque él se hizo injusto para nosotros ser justos delante de Dios. ¿Qué significa justicia de Dios en él? Que no tenemos nada que hacer para ganarnos algo que se nos dio por gracia. No tenemos, como le dije ahorita, ninguna deuda. Ya no somos pecadores, ya no somos condenados, porque a Cristo Jesús se le condenó para que nosotros fuésemos hechos libres. Como alguien que está en la cárcel pagando algo, cuando nosotros deberíamos de estar pagando en la cárcel, ahora hay alguien que pagó, que es Cristo Jesús. Y sí, Cristo Jesús estuvo en la cárcel, en los lugares más profundos de la tierra, encarcelado 3 días y 3 noches, para que nosotros no tuviésemos que ir a ese lugar. ¿Sabe usted? Entonces, justicia de Dios en él significa que nos podemos presentar delante de Dios sin ninguna mancha, sin ninguna condena, sin ningún conciencia de pecado, para que usted me entienda, porque ya no somos deudores con Dios ni con Cristo, ya no somos deudores con nuestro Padre celestial. Eso significa justicia de Dios en él. Fuimos declarados justicia de Dios en él. Significa que ya no hay ningún impedimento por lo cual Dios nos pueda condenar. Ya no existe, lo cual existía en la ley de Moisés. Dios constituyó la ley de Moisés. ¿Cuál era la finalidad? Principalmente era decirle al hombre los pecados que existían. El mismo compendio de la ley que concluye 613 mandamientos, no 10 sino 613. El mismo compendio de la ley establecía que el hombre tenía que ser justo. ¿Por qué cree?
para que alguien fuera declarado justo delante de Dios tenía que cumplir los mandamientos. ¿Okay? Y dentro del mismo compendio de la ley de Moisés, que no se puede dividir porque muchos la dividen para hacer falsas doctrinas, como los judíos mesiánicos o los raíces dividen la ley no se divide, es un solo compendio general, ¿ok? Pero, si bien es cierto, les dio mandamientos para que lo cumpliesen y cada uno era declarado justo. ¿Cómo? Pues cumpliendo mandamientos. Si alguien quería quedar bien con Dios, para que se me entienda, quería ser agradable a Dios y quedar bien con Dios, ser absuelto por Dios de alguna culpabilidad o algún castigo, tenía que cumplir los mandamientos. Pero Dios vio que el hombre no podía cumplir mandamientos y dentro de la misma ley estableció el sacrificio de corderos. ¿Sí sabe usted? ¿Por qué? Porque ahora el hombre no era justificado por sus obras, sino que había algo en lo que podía fallar de los 613 mandamientos. Entonces, como Dios sabía que no iba a cumplir toda la ley, porque el único que la tenía que cumplir en su perfección y totalidad era Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces el ser humano no la podía cumplir y Dios mismo estableció un estándar para que no la pudiera cumplir y el ser humano viera la imposibilidad de cumplir una ley para autojustificarse a sí mismo a través de sus obras. Entonces ahora Dios establece el sacrificio de corderos. ¿Y qué cree? Cada año se hacía el día de la expiación, donde se expiaba el pecado, que significa cubrir el pecado de todo el pueblo. Entonces la conclusión final era que el pueblo recibía justicia de Dios a través del sacrificio de corderos, no a través de sus obras, porque a través de sus obras por lo menos en uno tenía que incumplir. Y Dios dice, como sé que esta humanidad, el pueblo de Israel, no va a poder cumplir toda la ley, ahora dentro de la misma ley voy a establecer el sacrificio de corderos. ¿Por qué? Porque el hombre no podía justificarse por cumplir las obras de la ley. Y ahora, al establecer el sacrificio de animales, derramar la sangre, ¿qué cree? Ahora sí podía presentarse justo delante de Dios, no por sus obras, sino por el sacrificio de la sangre de corderos. ¿Entendemos esa parte? Okay. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Que cuando celebramos la cena del Señor, reconocemos que no por nuestras obras vamos a ser salvos, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz, somos salvos. Y si entendemos esa parte de que somos justos, no por lo bueno que hacemos, sino por lo bueno que Cristo hizo en la cruz, por la sangre que Él derramó, entonces somos dignos de celebrar la cena del Señor y vamos a tener beneficios. Dentro de ellos, pues obviamente es consolidar en nuestra mente natural que somos justos y tenemos vida eterna en Cristo. Consolidar en nuestra mente, porque la mente es la que duda, falla respecto a lo que Cristo hizo. Consolidar en nuestra mente que ahora es factible la sanidad de nuestros cuerpos, porque Él llevó nuestras enfermedades. Que es factible en nuestra mente, entienda que es factible, ahora es posible pues que ahora seamos enriquecidos para toda buena obra y que toda pobreza ya no nos corresponde como hijos y podamos tener la oportunidad de ser enriquecidos aquí en la tierra, pero obviamente enriquecidos para toda buena obra. Entonces, al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecador para que nosotros fuésemos ¿qué? Justos. Delante de Dios no tenemos ninguna deuda. Por eso ningún hijo de Dios dentro del cristianismo evangélico, muchos andan condenados porque pueden errar al blanco. Para Dios en el nuevo pacto, sus hijos, aquellos que han recibido al Cordero de Dios como Señor y Salvador, en los cuales habita Cristo, renacidos, recreados, todas esas personas para Dios ya no son pecadores. Si alguien peca en la mente y en el cuerpo, es una persona, según el concepto de pecado en el nuevo pacto, creo que es el hamartano, creo es la palabra griega, significa errar al blanco. ¿Sí sabía? Errar al blanco, ¿qué significa? Pues que está desenfocado de Cristo Jesús. Si comete pecados en el alma y en el cuerpo, es porque está desenfocado en Cristo Jesús. Erra del blanco principal, que es Cristo Jesús. Pero para Dios no es un pecado conforme a la ley, sino ahora es un hijo de Él que está errando al blanco. ¿Ok? Eso significa la palabra pecado
hamartano en el nuevo pacto, errar al blanco. Eso lo puede encontrar creo que en Santiago capítulo 3 versículo 2 y en varios textos bíblicos puede encontrar la palabra de pecado. Ok, entonces el concepto de pecado en el nuevo pacto, literalmente. Entonces, ok, entonces por nosotros Él fue hecho pecado y nosotros somos justos ahora. Es decir, nos presentamos delante de Dios sin ninguna conciencia de condenación de que somos pecadores, porque ya no somos pecadores delante de Él. Es importante este hecho para poder celebrar la cena dignamente. Y si celebramos bajo ese concepto la cena dignamente, tenemos beneficios de lo que la cena del Señor trae. Hagan memoria de mí, hagan memoria de lo que yo hice por ustedes, no hagan memoria de lo que ustedes cometen de pecados. Si la quieren celebrar dignamente, hagan memoria de mí, no de sus pecados. ¿Okay? Porque cuando saben que todos erramos, puede ser en pensamiento, puede ser en palabra, como dicen, en obras y en omisión, ¿no? De muchas maneras podemos pecar de ciertas maneras, pero esos pecados para Dios solamente es errar al blanco, porque no hemos renovado la mente. Mientras no renovamos la mente, siempre vamos a errar al blanco, siempre lo vamos a hacer. Y la renovación de la mente es un proceso de metamorfosis en los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces nos quedamos en Éxodo capítulo 12 versículo 17. Y guardaré en la fiesta de los panes, nuevamente dice, fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, dice el 18, desde el día 14 mes por la tarde hasta el día 21. 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Mire, ya van 3 veces que lo dice. No hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere pan leudado, así el extranjero como el natural, ¿qué pasa? Así va a ser cortado. Celebrar la cena indignamente significa que la estamos celebrando con pan leudado. Pero ¿qué significa en el nuevo pacto el pan leudado? Si la cena trae beneficios para mí, la cena del Señor, ¿qué significa si la tomo con pan leudado? Que no va a traer beneficios. Es decir, si alguien viene enfermo, no va a poder sanar. ¿Por qué? Porque la levadura en el nuevo pacto es tan trascendental. La falta de levadura es tan trascendental en el nuevo pacto. Mire, vamos ahora, ¿qué significa la levadura? Jesús nos habló de la levadura en Mateo capítulo 16, Mateo 16, ¿ya lo tiene? Mateo 16, versículo 5, ¿listos? ¿Cómo se debe celebrar la cena? Con panes sin levadura, ¿estamos de acuerdo? Recordar la muerte de Jesús es con panes sin levadura, es muy importante, ¿ok? Y bueno, esta serie no se trata de traer condenación. ¿Y qué pasa si alguien se lo toma con panes sin levadura? ¿Dios lo va a matar? ¿Va a venir juicio sobre él? No. Eso no significa, la cena del Señor la vamos a analizar bien conforme a lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11. Solamente no trae efectos. Es todo lo que sucede con celebrar la cena con panes sin levadura. ¿Listos? Mateo 16:5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer ¿qué? Pan. Y Jesús les dijo: mirad, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, ¿qué es levadura? Versículo 7. ¿Qué pensaron los discípulos? Pues naturalmente, dijeron ellos, pensaron dentro de sí diciendo: este dice, porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué piensan dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? Ni de las 7 panes entre 4,000,
¿cuántas canastas recogisteis? Versículo 11. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Fíjese. Entonces, ¿de qué levadura, Jesús, nos tenemos que guardar? Mire, ellos entendieron, sino de la doctrina. ¿Cuál doctrina? De los fariseos y de los saduceos. Es importante entender, los fariseos y los saduceos tenían dos tipos de doctrinas: la doctrina de la ley de Moisés y el Talmud, o también se llama Mishnah, las interpretaciones de los rabinos acerca de lo que la ley de Moisés dice. Esos dos tipos, unos eran la ley de Moisés y otros eran las interpretaciones de la ley. ¿A cuáles se refería? Bueno, a ambas. Una cosa es cómo interpreta la ley y otra cosa es lo que la ley misma dice, ¿sabe usted? En Mateo capítulo 5 Jesús le dijo a los fariseos y a los saduceos de su tiempo, obviamente que Jesús de Nazaret vino y nació bajo la ley, nacido de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que vivían bajo la ley. Gálatas capítulo 4. Si Jesús nació bajo la ley, significa que el 90% de los 4 evangelios, o denominados 4 evangelios, 3 evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, y el de Juan, significa que el Cristo que les habló ahí, les habló literalmente a muertos espirituales y a judíos que vivieron bajo y guardaban la ley. A esos dos tipos de personajes Jesús les habló. Y cuando usted encuentra que les está hablando de la levadura, literalmente les está diciendo la doctrina. Uno, lo que la ley dice, y dos, de cómo interpretan lo que la ley dice. Porque Jesús dice en Mateo 5, la ley dice no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarle, es decir, con el pensamiento, ya adulteró. ¿Por qué les dijo eso de los fariseos? Porque ellos interpretaban algo diferente. Ellos interpretaban que tenía que ser con hechos o actos físicos y no con pensamiento. ¿Ok? Tanto lo que la ley dice como la interpretación de la ley por parte de los rabinos. Creo que había dos escuelas rabínicas que interpretaban la ley, unos de una manera, otros de una manera diferente. Dos tipos de forma de pensamiento acerca de interpretaciones de la ley mosaica. Cualquiera de las dos, obviamente se compiló más tarde en un libro llamado la Mishnah, ahora el Talmud. Y con ello eran lo que le llamaban tradiciones orales. De forma oral se retransmitía lo que las escuelas en cierta manera interpretaban, o los llamados intérpretes de la ley. Usted los va a ver también en la Biblia, los intérpretes de la ley. Okay. Entonces, ¿de qué se tenían que cuidar? Dijo Jesús, de la doctrina. ¿Cuál era la doctrina de los saduceos y de los fariseos? La práctica de las leyes judaicas o de Moisés. ¿Por qué se tenían que guardar de la ley de Moisés si Cristo vivió bajo la ley? Muchos dicen, es que Jesús vino a cumplir la ley. ¿Cuántos saben que sí es cierto que vino a cumplir la ley? Eso lo podemos ver inclusive. Entonces estamos de acuerdo que no era la levadura del pan, sino era la doctrina, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando Jesús cuando dice que celebremos, o Dios, que celebremos el acontecimiento de la muerte de un cordero, pero con panes sin levadura? Significa que no los mezclemos con doctrinas, y aquí dice la doctrina de los fariseos y saduceos. Si usted, amigo que nos ve por internet, va a cualquier sinagoga, iglesia, o como le quiera llamar, congregación, sea cristiana, evangélica o de cualquier otra religión, si usted aún está mezclando pactos y está creyendo en Jesús como Señor y Salvador, pero aún guarda mandamientos de la ley de Moisés, o quiere hacer obras para ser justo y agradable delante de Dios, usted está tomando la cena del Señor. Y si la celebra cada cierto tiempo, usted está celebrando la cena o tomando la cena del Señor indignamente, lo que quiere decir que si usted está enfermo
y celebra la cena del Señor, no tendrá ni un efecto en su vida, es decir, no va a poder sanar de enfermedades, sean curables o sean incurables, porque hay mezcla de pactos. Para Dios es abominable eso, ¿sabe usted? Por eso le dice en Apocalipsis, no sean fríos, prefiero que sean fríos o calientes, calientes o fríos, pero no tibios. Tibios es alguno que mezcla, que está en el nuevo pacto, que recibió a Jesús, que nació de nuevo, que es templo del Espíritu Santo, hasta que habla en lenguas, pero que todavía piensa, pues tengo que ayunar para que Dios me sane, pues tengo que ayunar y orar, ayunar y orar todos los días para que Dios responda a mi oración. Y ellos se creen que son más espirituales porque ayunan y oran. Ahora, ¿estamos en contra de la oración? No, no estamos en contra de la oración. Bueno, yo sí estoy en contra del ayuno, ¿no? Porque me gusta la comida y porque sé que el ayuno, si dejo de comer comida natural y le dejo de dar de comida a mi cuerpo, yo sé que mi cuerpo se va a debilitar y es templo del Espíritu Santo y tengo que cuidarlo. Por eso estoy en contra del ayuno físico. Dejar de abstenerse de alimentos, mi hermano. Yo mismo estoy dañando. ¿Qué no dice que Dios, que este cuerpo es templo de Dios, que no es mío? Entonces, ¿para qué dejo de darle comer a mi cuerpo si es templo de Dios? Tengo que cuidarlo. El ayuno no físico, dejar de comer alimentos físicos, no tiene ni un efecto en el nuevo pacto. No va a lograr nada, ni someter la carne tampoco. Nada. Ok, entonces nos quedamos que era la doctrina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí es la doctrina? Muy bien. Cuídese de la doctrina de los fariseos. Y en el pueblo evangélico es muy común. Digo, en otras religiones usted va a ver que tienen que ir a confesar sus pecados para poder tomar el pedacito de harina, el vino tinto, el jugo de uva, como en muchos casos lo celebran en algunos lugares. Ni siquiera son nacidos de nuevo y lo celebran. Pónganse a pensar, no tienen pacto ni siquiera con Dios, porque no son nacidos de nuevo. No creen ni siquiera en Jesucristo, realmente Jesús de la Biblia, pues. Y otros en el mundo evangélico, desafortunadamente tenemos que decir, porque esa es la parte que conocemos un poquito más, que tienen que ayunar arduos días y que se creen más espirituales porque ayunan y oran todos los días. Realmente, y se creen más justos por eso. Y celebran la cena del Señor y que no tiene ni un efecto absolutamente. Ni un efecto. Mateo 17. Antes de continuar con Mateo 5, 17. Mateo 17, por favor, antes de continuar con Mateo 5, 17. Mateo 17, 21. Muchos utilizan este texto bíblico para echar fuera demonios. Mateo 17, 21 dijo Jesús, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y lo acabo de escuchar de un maestro esta semana. Y bueno, él dice que el contexto de que habla, que sus discípulos no pudieron echar fuera un demonio de un muchacho lunático, endemoniado. El contexto que no dice es que Jesús sí lo pudo echar fuera, porque le trajeron al endemoniado a Jesús y él se pudo. Y el contexto dice que Jesús les dijo a ellos que por su poca fe no pudieron echarlo fuera. Y el contexto nos dice que Jesucristo le dijo generación incrédula y perversa, que por la poca fe no pudieron echar fuera un demonio. Mateo 17, mire. (17:20) 17:19. Viéndolo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es decir, al demonio. Jesús les dijo en el 20, por vuestra poca fe. Hasta ahí es la parte correcta. Por fe vamos a echar fuera demonios, por fe vamos a mover montañas, por fe vamos a sanar enfermedades incurables, por fe vamos a poseer esta tierra, por fe vamos a tomar dominio y por fe vamos a conquistar reinos, por fe vamos a vivir larga vida sobre la tierra, por fe vamos a reinar en vida, etcétera. Entonces Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que
Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate aquí y allá, y pasaré sin nada, será imposible. ¿De qué fe está hablando Jesús? Era una fe externa que venía por oír lo que Jesús decía. Ahora ya no tenemos una fe externa o una convicción externa por lo que oímos, sino tenemos la fe de Cristo en nosotros, una fe interna. Es más fácil que la fe de los discípulos, créalo. La fe era externa porque escuchaban los profetas, Abraham escuchaba de Dios, los discípulos escuchaban de Jesús, los profetas escuchaban la voz de Dios, y era algo externo, y ellos estaban plenamente convencidos de lo que hablaban. Ahora en el nuevo pacto, la fe es interna. Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso cuando oímos la palabra solamente es la información revelada. Somos iluminados para poder usar la fe que ya tenemos, que es Cristo en nosotros, la fe de Cristo. Entonces en esa época no tenían la fe de Cristo, no habían nacido de nuevo. Por eso dice, por vuestra poca fe. Era una fe que podía aumentar conforme oían la palabra y podía disminuir conforme no oían a Jesús. Si escuchaban mucho a Jesús, aumentaba la fe. Si no escuchaban tanto a Jesús, disminuía la fe. Es decir, ¿estaban plenamente convencidos o estaban menos convencidos? Porque eso, la fe es certeza, es seguridad. Pero la fe que tenemos nosotros ya no es la nuestra, es la de Cristo en nosotros. ¿Ok? Y luego llega, ¿por qué no pudieron echar fuera el demonio? Por vuestra poca fe. ¿Ok? Como nosotros ya no tenemos poca fe, sino tenemos la fe de Cristo, nosotros podemos echar fuera cualquier demonio. ¿Ya? Luego llega el 21 y dice, pero este género no sale con oración y ayuno. Y por ahí un maestro dijo, pues yo lo escuché, ¿no? Dijo un maestro, cuando se refiere a género, se refiere a este género de fe, o esta clase de fe, que por esa clase de fe que necesitaban, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, no se refiere a ese tipo de demonio, o a esa clase de demonios, sino se refiere a esa clase de fe de los discípulos. Pero bueno, la sorpresa es que el 21 no existe en los manuscritos. Así de sencillo. Ni siquiera tenemos que discutir con ello. Por favor, si usted lee la Nueva Versión Internacional, debo decir que Biblias no lo traen. Nueva Versión Purificada, Biblia Castellano Antiguo, no lo tiene ese texto bíblico. Biblia Lenguaje Sencillo, Biblia Serafina Ucejo, Biblia Martín Nieto, Biblia Textual, tercera edición, segunda edición, cuarta edición, Dios habla hoy, el interlinear Nesse Alam, el interlinear Tischendorf, el interlinear Westcott y Hort no tienen ese texto bíblico. ¿Qué otra Biblia? La Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente no tienen ese texto bíblico. Traducción Lenguaje Actual, por lo menos de las que tengo yo aquí, no existe ese texto. Y luego dice, ¿fue quitado de esas traducciones o fue añadido en la Reina Valera? ¿Cuál será la verdad? ¿Fue quitado o fue añadido? La respuesta es que fue añadido en el siglo XII aproximadamente. En los textos, en las traducciones del griego, del Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, creo que era un hombre holandés, algo así. Ese hombre, esos manuscritos que agarró eran como el siglo XI, XII, y tenían adicionado ¿cómo se dice? A un lado del texto griego, puede ser como la parte del lado derecho, ¿cómo se llama? Los lados, al margen o al calce, esa información de Mateo 17, 21. Pero los manuscritos del siglo IV, V, que es el Código Sinaiticus, el Código Vaticano, el Códice Vaticano y Códice Sinaiticus no está el texto bíblico. Las traducciones de Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente y todas las que le mencioné ahorita están basadas en algo que se llama el texto crítico, no el texto receptus. El texto crítico viene siendo tomado de esos manuscritos más antiguos, que de donde lo tomó Erasmo de Rotterdam. Bueno, esa es una información general, por lo cual ese texto no existe en los manuscritos más antiguos, fue añadido. Entonces no existe ni un género. ¿Cuál género? Ni un género de demonio, porque mucho creyente cristiano cree que entre más ayune más va a poder echar fuera un demonio.
Si menos ayuna, menos va a poder echarlo. Póngase a pensar que todos vengan desayunaditos este domingo que entra, y que usted se le ocurre invitar a un amigo de usted que de repente padezca epilepsia o esté posesionado, o de repente le entren espíritus y de doble personalidad múltiple, esquizofrenia, y que de repente se manifieste a la hora de la alabanza o a la hora de la palabra. Imagínense, todos desayunamos. Dios mío, ¿quién lo va a echar fuera? ¿Quién ayunó, hermanos? Estaban muy ricos las tortas ahogadas. Entonces, ¿lo vamos a dejar todo atormentado porque no ayunamos? Esa es la pregunta. Por supuesto que no. Y luego, este género no se refiere a la clase de fe, pues, tampoco. Entonces, en otras palabras, por fe vamos a echar fuera cualquier demonio, creyendo en la autoridad que Cristo ya nos dio. Si Cristo y usted son uno, ni siquiera es usted echando fuera el demonio, usted nada más háblele y Cristo que está en usted lo va a echar fuera. Si entendemos la autoridad que tenemos en Cristo. Entonces, en el cristianismo evangélico se ha enseñado mucho eso. Ayuna, ¿y qué crees? Cuando tú vas a echar fuera un demonio, vas a hacer una liberación, así le llaman. En el catolicismo, ¿cómo se llama? ¿Es qué? ¿Cómo? Exorcismo. Eso sí se tiene que preparar como 3 meses antes, 6 meses antes. Imagínense, Dios mío, ya se mató el pobre amigo, solo se degolló. Si los cristianos tienen que ayunar y orar para ir preparados, y muchos cristianos dicen, es que ayunaste y oraste, a ver, Filigonio, ¿nos vas a acompañar a la liberación? Sí. A ver, Filigonio, ¿cuántos días ayunaste? Imagínense, ¿no sería bueno preguntar cuántos días necesitamos de ayuno para poder echar fuera un demonio? Digo, desde esa base hay que partir, ¿no? Los que creen que hay que ayunar y orar para echar fuera un demonio, hay que preguntarles cuántos días necesitamos de ayuno. Ahí empieza, ¿qué cree? Pues empiezan ya las interpretaciones personales, subjetivas porque son personales, porque no vienen en la palabra. Ah, hermano, pues es que por lo menos 3 días tienes que ayunar para echar fuera el demonio. Póngase a pensar. Está complicado el asunto. Imagínese. ¿Cuántos días vamos a ayunar para echar fuera un demonio? Ningún día. Por fe vamos a echar cualquier espíritu inmundo, entendiendo la autoridad que estamos posicionados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos el cuerpo glorioso de Cristo en la tierra. ¿Ok? Muy bien. Una vez explicado esto, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Por qué les habló Jesús que la levadura era la doctrina de los fariseos y de los saduceos? ¿Por qué les dijo, regresando a Mateo capítulo Mateo 13 era, ¿verdad? Mateo 13. Versículo, no era Mateo 13, ¿cuál era? ¿Era Marcos 13? Ah, perdón, Mateo 16, sí, me confundí. Mateo 16, ok, entonces mire. Dice Jesús, bueno, comienza la historia, versículo 6, Mateo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo, mirad, guárdense. ¿Qué significa guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos? 16:6, ¿ya? Mateo 16:6. ¿Qué significa guardarse de la levadura de los fariseos y los saduceos? En la Nueva Versión Internacional dice, tengan cuidado con la levadura. En la traducción viviente dice, atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura. ¿Qué significa? Guárdense, que debemos de tener mucho cuidado. Tenemos que ser personas que realmente podamos distinguir la mezcla de pactos, que es lo que estamos hablando un poquito los domingos, acerca de gracia o ley. ¿Cuál es el evangelio eterno? Es importante
que podamos discernir qué es lo que oímos por internet, de dónde, qué se nos está edificando como pueblo de Dios, ahora como iglesia de Cristo. En el cristianismo evangélico, ¿sobre qué base se está edificando? ¿Sobre la base de la combinación de pactos? ¿O sobre la base del nuevo pacto? ¿Qué es lo que información se nos está dando? ¿Por qué celebran la cena y aún todavía caen muertos? ¿Por qué mueren los hermanos? Si la cena del Señor trae manifestación de la bendición de Dios y es un acto de fe. ¿Por qué? Porque se puede manifestar en nosotros la obra consumada de Cristo Jesús, que por sus heridas hemos sido sanados. Pero ¿por qué no somos sanados por sus heridas y por qué alguien tiene que morir? Bueno, porque mezcla pactos, porque la levadura es la doctrina de los fariseos. Por eso dice Jesús, tengan muchísimo cuidado, cuídense lo que oyen. ¿Sabe que es muy importante que usted se cuide lo que oye? No cualquier predicador que oiga es un predicador que le va a hablar de Jesucristo, pues. ¿Cuál es nuestra verdad presente ahorita como iglesia de Cristo? Lo que tenemos que oír es acerca de Jesucristo, porque la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo y Él es la verdad, es nuestra verdad. Ahorita el Cristo que habita en nosotros es la verdad presente para nosotros en este tiempo. ¿Ok? Cuídense de la levadura. Y luego más adelante dice, cuídense de la doctrina. Tengan mucho cuidado de lo que están oyendo. Tengan mucho cuidado con aquellos lugares donde le dice que usted tiene, y le dicen, tu obediencia va a traer a manifestación la bendición de Dios. ¿Será cierto que mi obediencia traerá manifestación de la... Mi hermano, si es mi obediencia, entonces son mis obras. No son mis obras, es la obra de Cristo en la cruz, la que ya me dio toda bendición en los lugares celestes, y una traducción dice en los lugares espirituales. No es en el cielo, sino en el ámbito espiritual ya se nos dio toda. Mire, Efesios 1:3. Efesios 1:3, por favor. Efesios 1, versículo 3. Reina Valera pues dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? Dice la Nueva Versión Internacional: bendiciones espirituales en Cristo, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual. En las regiones celestes con toda bendición espiritual. ¿Por qué en los lugares celestiales con toda bendición espiritual? Porque Él llegó al cielo y presentó su ofrenda y ahí nos dio todas las cosas. Toda bendición se nos fue dada cuando Él se presentó ante el Padre como sumo sacerdote, presentándose Él mismo como cordero inmolado. ¿Okay? Entonces, Mateo 16:6: tengan mucho cuidado con la doctrina de los fariseos. ¿Qué es la levadura de los fariseos? Es la doctrina de los fariseos. O sea, y póngase a pensar, judíos mesiánicos y raíces hebreas, los menciono a ellos, pero gran parte del pueblo evangélico también está en la mezcla de pactos. Pero los que se van más a la ley, ¿quién cree que son? Y ya no ni siquiera miran ni voltean a ver el nuevo pacto. En Marcos 4, 24 al 26 dijo Jesús: mirad lo que oís, porque con la medida que ustedes oyen, con esa medida serán medidos, y se les va a añadir lo que ustedes oyen. Siempre va a tener una añadidura lo que oímos. ¿Sí sabía? Porque lo que oye usted o trae a manifestación la fe de Cristo, o trae a manifestación la duda y la incredulidad, o la mezcla de pactos. ¿Ok? Jesús dijo: mira lo que oyen. Y los de raíces hebreas, judío mesiánico, se regresaron a guardar la ley de Moisés, literal. ¿Y en qué se basan ellos para guardar la ley? Bueno, Mateo 5, 17. Mateo 5, 17. Y luego lo voy a llevar lo que dijo el apóstol Pablo. Obviamente
¿Ya? ¿Listos? ¿Qué dice Mateo 5:17? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para qué. Cuando dijo consumado es, ahí literalmente se cumplieron todos los, desde su ministerio en la tierra hasta la cruz del Calvario, se cumplió todo lo que la ley decía. Los profetas, los salmos hablaban de lo que iba a suceder con el Cordero. ¿Ok? No penséis que he venido a abrogar la ley, sino a los profetas no he venido a abrogar, sino para cumplir. Y lo dice, ya ves, Jesucristo cumplió la ley. Y por eso nosotros tenemos que cumplirla, porque somos obedientes al Yahshua, porque ni siquiera lo menciona. La palabra correcta es Yeshua. Y al Yahshua. ¿Y de dónde agarra Yahshua? Pues significa Yahvé salva. Eso no significa la palabra. Jesús no significa Yahvé salva. Jesús o Yeshua significa Él salvará. Es la palabra correcta que viene en los evangelios. Él salvará. No significa Yahvé salva. Esa es una invención. Y, no, pues Yahshua. ¿Y dónde dice? En ningún lado. Inventan nombres, porque ni siquiera el nombre de nuestro Señor Jesucristo en hebreo ni siquiera lo mencionan bien. Es Yeshua. Pero bueno, ellos dicen, bueno, como Jesús cumplió la ley, pues es mi ejemplo a seguir y yo tengo que cumplir la ley. Pero si Jesús les dijo que la doctrina de los fariseos era la levadura que no tenían que mezclar con el nuevo pacto para celebrar la cena del Señor, como lo hicieron en el libro del Éxodo 12, la primer Pascua. ¿Por qué cree que hasta 3 veces le dice Dios a Moisés, la vas a celebrar? A ver, Moisés, por favor, sin panes sin levadura, Moisés. Y luego nuevamente, en tu casa la celebrarás con panes sin levadura. Y luego así la celebrarás, Moisés, con panes sin levadura. ¿Por qué hasta 3 veces le dice Dios a Moisés? Porque no era con mezcla de pactos. Era solamente creyendo en el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Entonces, pero Jesús la cumplió, que no. Por eso yo tengo que cumplir. Estamos hablando de Jesús de Nazaret. Él vivió, nació bajo la ley, por obviedad tenía que cumplir la ley. Pero si usted habla del Cristo que resucitó, pregúntele una vez, pregúntele a Dios o vea la Biblia. ¿Usted cree que el Cristo que resucitó está guardando ahorita la ley? Para empezar, es eterno, ni siquiera surge como Moisés Cristo. Entonces Jesús de Nazaret por vida cumplió la ley porque nació bajo la ley, vivió en una familia que cumplía la ley. Obviamente que él vino para instruir a los que vivían bajo la ley y decirles lo que la ley realmente decía y explicar correctamente el estándar alto de la ley que nadie podía cumplir, solamente él. Por obviedad tenía que cumplir la ley. Jesús de Nazaret. Pero Cristo Jesús, el resucitado que habita en nosotros, por obviedad no puede cumplir la ley de Moisés. Sin embargo, dice el 18, si leo el 17, pues sí dice yo vine a cumplir, pero si leemos el 18, es que tenemos que leer completo. ¿Cuántos saben? Y Mateo 5, ¿qué cree? Mateo 5 es el sermón del monte de las bienaventuranzas. ¿Y a quién iba dirigido? ¿A quién cree? A judíos israelitas, no a judíos mesiánicos, ni a personas mexicanos de raíces hebreas. No iba dirigido a mexicanos de raíces hebreas, iba dirigido a israelitas, judíos en esa época. Sus 12 discípulos, ¿qué cree que eran? Judíos. (5:18) Porque de cierto os digo, hasta que pasa en el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo, aquí viene el fin de la ley. ¿Cuántos saben que la palabra hasta significa hasta aquí ya? Hasta. Si usted viene
y pide, y va a la playa de Mazatlán de vacaciones y se va a pasar una semana. De regreso toma su vamos a decir su vuelo, ¿no? Ya cambió, no. De aquí en adelante va a viajar en puro avión. Y toma su vuelo que hace escala en Jalisco, pero va al DF. Y su vuelo dice que usted tiene que bajar aquí. Entonces de repente llega la aeromoza y le dice: señor, usted tiene que bajar aquí en Jalisco, ya llegó. No, pero yo quiero ir al DF, yo quiero ir. Pero su boleto dice que está aquí, señor, no pagó más usted. ¿Por qué se aferran? Si Jesús dijo hasta que todo se ha cumplido, hasta, ¿por qué se aferran a continuar adelante cuando Jesús ya puso un hasta? Esa parte no se la leen los judíos mesiánicos ni a raíces hebreas porque no les conviene. Agarran textos aislados y lo que le conviene le dicen a la gente y los embaucan, los engañan. Digo porque yo tengo familia así. Yo tengo familia así que los embaucaron, así con textos aislados, sin analizar en contexto. Jesús dijo hasta que todo se haya cumplido, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a Juan 19. ¿Cuándo se cumplió todo? Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo Jesús? Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Ahora, ¿qué significa la palabra consumado es? Por favor, léala en varias traducciones para que no se vaya con la idea de que quiere decir otra cosa. Consumado es. Dice la traducción, fíjese, se lo voy a leer en una traducción, la Biblia, el expositor. Lo que él dice de la palabra consumado es, las palabras más significantes, aunque a un gran precio, que todo pecador jamás pudiera haber oído. En efecto, la deuda del mundo fue pagada, cada pizca de la ley se cumplió. Eso significa consumado es. Cada punto, cada coma, cada tilde de la ley, ahí se cumplió. Y luego dice la Biblia, Corona de Jerusalén, cuando tomó Yeshua el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, ¿qué pasó? Entregó el espíritu, porque toda la ley estaba cumplida. Todo lo que Dios demandaba del ser humano que vivió bajo la ley, todo lo que Dios demandaba de que cumpliera la ley para poder ser justo delante de él, todo se cumplió en Cristo Jesús. Entonces, regresando a Mateo 5:17, no penséis que vino a abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar. ¿Qué significa abrogar? Es como cuando una ley de México, por ejemplo, de la Constitución o cualquier ley fiscal, como usted le crea, cuando abrogan un versículo, no es cierto. Una vez se me salió así en la ándale, ay, ¿cómo hasta se me no es versículo, es ay, Dios mío, artículo, un artículo de la ley. Dios mío, ya me estoy olvidando de ser contador, de que soy ahora de tanto que estoy metido en la Biblia, me olvido. Una vez estaba un licenciado, un abogado ahí en la congregación, ahí en el despacho, ¿no? Y le dije, sí, mire, como dice el versículo fulano tal de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué? Y no era el versículo. ¿Era el qué? Artículo de la ley, un artículo de la ley. Entonces, cuando el país México saca la reforma fiscal que ya no dilatan sacarla, no sé si ya la sacaron, para el año 2023, ellos abrogan artículos, y abrogar significa literalmente quitarlos. Entonces Jesús, que dijo, no ha venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Abrogar, que no ha venido para quitarlos, sino para yo cumplirlos por ustedes. Para yo cumplirlos por ustedes. Porque es cierto, les digo que no pasa el cielo y la tierra hasta que todo, ¿qué dice? No pasa el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley. Porque es cierto, digo que hasta que pasa el cielo y la tierra, ni una jota ni una
ni una tilde pasará de la ley. Si es cierto, no pasará, pero hay un hasta que todo sea cumplido. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Jesús dijo en la cruz de Calvario: cumplido está, consumado es ya. Aquí se cumplió la ley. ¿Entendemos esa parte? Entonces muchos quieren engañar. Es que si alguien quiere cumplir la ley, mi hermano, es levadura. Y si alguien quiere tomar la cena del Señor y que le traiga un efecto para lo de sanidad, manifestación de la bendición de Dios en todas las áreas de su vida, es un acto de fe, pero acto de fe en la obra consumada de Cristo Jesús, no en cuánto tengo que cumplir de mandamientos. Póngase a pensar, si yo tengo a Cristo en mi corazón y luego creo que tengo que cumplir mandamientos, ayunar, circuncidarme, guardar la ley de Moisés, como decían los judaizantes en la época del apóstol Pablo, entonces por demás murió Cristo. Por eso dijo Pablo: por demás murió Cristo. De la gracia han caído. No tienen un efecto de la gracia en nuestras vidas. ¿Entendemos? Entonces, a causa de la mezcla de pactos, muchos hermanos en Cristo, cristianos evangélicos, están muriendo. Y muchos se le echan leña a los de la gracia, porque le echan leña a Joseph Prince y le echan leña a otro que enseña gracia, y ellos dicen que es una gracia en desgracia, pero los congregantes los congregantes de los que ellos ministran están muriendo. Y luego, ¿por qué te explicas que murió un hermano en Cristo, aún de la palabra de fe? ¿Por qué crees que murió? Conociendo la palabra de fe, póngase por ahí, muerto. Cuando hacen declaraciones de larga vida, de lo que tú quieras, de que son sanos por la iglesia, todo eso lo conocen, pero ¿por qué mueren? Porque mezclan pactos. Aún hermanos de la palabra de fe están muriendo por la mezcla de pactos, y le echan duro a los de la gracia, le echan duro, pero se está muriendo la gente porque no les funciona la mezcla de pactos, porque aún en palabra de fe hay mezcla de pactos. ¿Por qué estoy hablando en contra de los de palabra de fe? No estoy hablando en contra de ellos, estoy hablando en contra de la doctrina de ellos, porque Jesús habló en contra de la doctrina de los fariseos, ¿no? Yo hablo en contra de la doctrina de ellos. ¿Por qué? Ahora muchos lo hacen por ignorancia y otros lo hacen por alevosía y ventaja, porque a pesar de que conocen gracia, escuchan a predicadores de gracia, todavía le echan leña. Es alevosía y ventaja eso. Pero los congregantes de esas iglesias están muriendo. ¿Y por qué mueren? Pues mezclan pactos. Mezclan pactos. Y eso ni siquiera ellos lo perciben. Esos congregantes son inocentes. El que no es inocente es el pastor que los está ministrando. Él no es inocente, porque él conoce gracia y se hace el loco de que no quiere la gracia, quiere mezclar la gracia con las obras de la ley de Moisés. Y están muriendo los hermanos en Cristo. ¿Usted cree que no me duele en mi corazón que estén muriendo hermanos en Cristo? Por la falsa y mala enseñanza de la mezcla de pactos. Entonces, ¿hasta cuándo se cumplió la ley? Hasta que Cristo murió en la cruz. Hasta ahí llegó, no más. Y Romanos 10, versículo Romanos 10, 4, porque el fin de la ley, ¿quién es? No nada más el fin en el cumplimiento del tiempo, sino el fin ¿de qué? De la ley. No nada más se refiere el fin como una finalidad. O sea, el objetivo de la ley, pues, para que también se refiere a objetivo. El objetivo de la ley, ¿cuál era? Es Cristo, el objetivo de la ley. Pero también el fin del cumplimiento de la ley, porque eso se refiere a este texto. El fin del cumplimiento de la ley es Cristo, es todo. ¿Para qué mezclar levadura? ¿Para qué ponerle a un pan levadura cuando Dios dijo no se lo coman con levadura? Por el amor de Dios. ¿Por qué ponerle poquita ley a la gracia? Y así celebran la cena y no traen ni un beneficio. Es como inyectarse un agua destilada en lugar de inyectarse realmente la penicilina para alguien que tiene una infección. Es la misma, no tiene un efecto. Y quiero concluir con esto. Entonces dice, dice Mateo 5:17, ¿ya? ¿Ya tiene Mateo 5:17? ¿Qué dijo? ¿No penséis que he venido qué? Para abrogar la ley o los profetas. ¿Estamos de acuerdo que Cristo Jesús dijo que no ha venido a abrogar la ley y los profetas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Si Cristo dijo que no ha venido a abrogar significa quitar, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿por qué Hebreos 7
¿por qué Hebreos 7 nos dice esto? Fíjese, ¿a qué se refiere? ¿De qué habla el libro de los Hebreos? Bueno, va dirigido a los judíos que se convirtieron a Cristo y se les dio una carta para compararles el sacrificio de los animalitos de la ley de Moisés, las obras, con el sacrificio que hizo Jesús, los sacerdotes conforme a la descendencia levítica y el sumo sacerdote que es Jesús. Esa carta yo creo que fue Pablo, iba dirigida para darles a entender la gran diferencia que existe entre los sacerdotes, entre los corderos del antiguo pacto y nuestro cordero Jesús. Mire lo que dice Hebreos capítulo 7. Versículo 14, Hebreos 7:14, ya con eso termino. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Estamos de acuerdo que está hablando del sacerdote conforme al orden de Melquisedec, ¿verdad? Que es Cristo? ¿Sí estamos de acuerdo a eso? Pero también está hablando de los sacerdotes que fueron constituidos conforme a la ley, ¿verdad? Que habla de los dos, sacerdotes conforme a la ley y sacerdotes como al orden de Melquisedec, ¿ya? Entonces, ¿de qué está hablando el contexto? De la ley de Moisés, de los sacerdotes que también fueron constituidos conforme a la ley de Moisés. Ahora, ¿qué es lo que dice el autor de los Hebreos respecto a la ley de Moisés? 18, Hebreos 7:18, queda pues abrogado que el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué? ¿Qué significa quedó abrogado el mandamiento? Eliminado, desapareció, ya no existe, ya no aplica, ya no tiene funcionalidad, ya no es de aplicación legal. No, desapareció. ¿Pero a cuál mandamiento se refiere? Bueno, aquí lee el 19, a la ley de Moisés. Pues nada perfeccionó la ley. ¿Captamos? Entonces, ¿qué dice el 18 Pablo? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de que de ser débil e ineficaz. Porque la ley nunca perfeccionó a un ser humano, porque necesitaban de sacrificio de animales para poder ser justos delante de Dios. Si no sacrificaban animales, no podían ser justos delante de Dios en esa época. Justos en término medio, porque ni siquiera eran nacidos de nuevo. Entonces, ¿quedó abrogado el mandamiento o no? ¿Quedó abrogada la ley, sí o no? Entonces, ¿por qué Jesús dijo en Mateo 5:17 que no ha venido a abrogar la ley? Y aquí Pablo nos dice que sí quedó abrogada. Este texto los mesiánicos y los de raíces hebreas nunca se lo dicen. Nada más le hablan Mateo 5:17, pero nunca le hablan de Hebreos 7:18. Y el mismo Espíritu Santo que habló por boca de Jesús, o Jesús que habló en aquella época, o Cristo que habló en aquella época, es el mismo Cristo que habló al autor de los Hebreos, es decir, Pablo en Hebreos 7:18, diciendo que el mandamiento de la ley quedó abrogada, quitada, eliminado, mi hermano. ¿Se contradice la Biblia? No, porque Jesús dijo que él no había venido a abrogarlo, sino a cumplirlo, pero hasta solamente la cruz. Y ahora, como ya lo cumplió hasta la cruz, ¿qué cree? Pues quedó abrogado. Ahora Pablo nos dice quedó abrogado. Ya lo cumplió Cristo en la cruz, ya consumado es, cumplida está la ley. Ya no tiene más efecto la ley en nosotros. Y ese es el problema en lo que celebran la cena del Señor, mezclando los pactos. Ley, gracia, Cristo me salvó por gracia, pero tengo que ayunar. Cristo me salvó por gracia, pero tengo que dejar de comer alimentos de cerdo, camarón, para agradar a Dios. Cristo me salvó, Yahshua me salvó, sí, pero también tengo que dejar de comer y ayunar para que Dios vea mis grandes obras, y autojusticia en lugar de aceptar y recibir la justicia de Dios en Cristo Jesús, que viene por entender que el Cristo eterno murió en la cruz
por cada uno de nosotros y derramó su sangre. Valoremos ese sacrificio, mi hermano, valorémoslo. No nos dejemos guiar por cualquier mesiánico y que andan embaucando a la gente. No nos dejemos guiar por esa gente. La mezcla de pactos es muy grave, muy grave. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Gracias, Jesús. El domingo vamos a celebrar, vamos a tomar la cena del Señor, pero ya con ese conocimiento de que ya la levadura, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Celébrala con panes sin levadura, Moisés. Moisés celebra con panes sin levadura. Y ahora Cristo nos dice, la levadura es la doctrina de los fariseos. ¿Cuál doctrina? El cumplimiento de la ley. Tener que guardar mandamientos para poder celebrar la cena del Señor. Eso no trae ni un efecto de sanidad, de bendición a nuestras vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por mostrarnos una vez más que cómo celebrar el acontecimiento de la cena y que hagamos memoria solamente de ti, Cristo. Y no hacer memoria de nuestras obras, de cuán bueno nos portamos, de cuánto mandamiento cumplimos, de cuánto dejamos de comer alimentos inmundos, o de cuántos días guardamos, o de cuántas fiestas guardamos. Nada de eso, Señor. Solamente tú dijiste, hagan este acontecimiento, celébrenlo, el pan y el vino, en memoria de mí. Y ahora lo hacemos en memoria tuya, Señor Jesús. Creemos que nuestras obras son obras que no tienen ni un efecto en este tiempo que vivimos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y te damos gracias, Señor, por ese acontecimiento glorioso en la cruz. Llevaste nuestros pecados, a ti te cargaron toda maldición para que la bendición ya esté en nosotros. A ti te cargaron toda enfermedad para nosotros ser libres de enfermedades. A ti te cargaron toda pobreza para nosotros ser enriquecidos. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Jesús. Muy bien, nos pedimos a nuestros amigos que nos ven por internet. Cristo les ama, a nosotros también. Reciba a Cristo en su corazón. Si usted no tiene a Cristo en su vida, dígale: Señor Jesús, ven a mi corazón, a mi vida. Te recibo como mi único Señor, mi único y suficiente Salvador. Tú eres mi vida, Jesús. Exprésele a Él cuánto le ama. Y dice la palabra que pasará de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Y Cristo vendrá a habitar en su corazón y hacerse uno con usted. Así es que los esperamos todos los viernes, transmisiones a las 7:45, así como los domingos a partir de las 12 del mediodía. Todos estos son horarios del centro de la Ciudad de México o de el Bajío, Jalisco. En esta zona usted nos puede ver todos los viernes y todos los domingos en esos horarios. Ok, bendecidos en Cristo. Gracia y paz les sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.